Hola, buenas muchachos. A continuación vamos a ver la suma de vectores con el método gráfico y vamos a comparar la respuesta con el método analítico. ¿Sí? Entonces, para hacer el método gráfico voy a tener que graficar el vector A, B, C y D. Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule la suma de A más B más C más D. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer gráficamente. Para eso vamos a graficar nuestro primer vector. Nuestro primer vector me dice que tiene dos coordenadas hacia Y más dos coordenadas hacia J. Recuerden que las coordenadas en Y son en el vector X y las coordenadas en J son en el eje Y. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me dice, recuerden que aquí tenemos ya nuestras unidades. Hacia la izquierda son las negativas, hacia arriba son positivas y hacia abajo son negativas. Entonces me dice que grafiquemos el primero. 2si, nos recorremos hacia la derecha 2 unidades. Y a partir de ahí me dice que suba 2 en J. Yo utilicé una escala de centímetros. Ustedes pueden utilizar a medio centímetros o un papel milimétrico si también es posible. Entonces me dice que son 2 unidades hacia arriba. Entonces, donde termina el punto es donde sería nuestro primer vector. Entonces nuestro primer vector es desde el origen hasta el punto final que marcamos. ¿Sí? Este sería nuestro vector A. Ahora, a partir del último punto del vector, ahí vamos a hacer un pequeño plano cartesiano. Porque a partir de ahí vamos a volver a hacer las mismas medidas de el siguiente vector a partir de ahí. Entonces, si se fijan, el siguiente vector me dice que es 0 en Y, lo que quiere decir que no se mueve hacia la izquierda ni a la derecha. Y luego menos 3 en J. Eso quiere decir que a partir de aquí tenemos que bajar 1, 2, 3 unidades. Entonces, bajamos esas 3 y este sería nuestro vector B. Y se vuelve a repetir el mismo proceso. A partir de este punto se hace otro pequeño plano cartesiano y se vuelven a tomar nuestras unidades. 2, 3, 4. Si se fijan, ahora me dice que me mueva menos 4 en Y. Quiere decir que tengo que mover hacia la izquierda 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y donde termina este punto, hacia acá. Me dice que 0 en J, lo que significa que ni sube ni baja. Y este sería nuestro vector C. Y luego el vector D, repetimos el proceso. Hacemos otro pequeño plano cartesiano nuevamente a partir de aquí. Y vemos cómo se mueve ahora. Me dice que 5 en Y. Entonces ahora es 1, 2, 3, 4, 5. Y menos 1 en J. Entonces ahora, desde ese menos 5 donde estuvimos, bajamos una unidad. Entonces, nuestro vector D, el último, es desde el último donde termina el vector C hasta donde llega. Entonces, aquí ya sería nuestro vector D. Pero ¿cuál es la suma de estos vectores? La suma de estos vectores es desde nuestro origen hasta donde terminó el último vector. Entonces, en este caso, es desde el origen hasta aquí. Y a este vector es el que le llamamos el vector R o el vector resultante. La suma de todos estos es nuestro vector resultante. Ahora, ¿cómo obtenemos nuestra respuesta? Nuestra respuesta es la longitud desde el origen hasta el último vector. Si se fijan, aproximadamente es 1, 2, 3.5. Entonces, la resultante tiene un valor de 3.5, como nuestras unidades están en centímetros.
¿Con qué ángulo? Para eso vamos a tener nuestro transportador y vamos a medir. Entonces, si nosotros vamos a hacer una proyección de este vector para que la podamos medir contra el transportador y saber en qué ángulo está. Entonces, si se fijan, está desde el 0, que es el vector X, hasta acá. Entonces es 10, 20, 30, 35. ¿Sí? 35 grados, pero negativos. ¿Sí? ¿Por qué negativos? Porque abre desde el eje X hacia abajo. Si queremos nosotros tener el valor positivo, tiene que ser 360 menos 35 grados y el valor de este vector sería 325 grados. Entonces, nuestro vector resultante es 3.5 con un ángulo de menos 35 grados, o también es correcto decir 325 grados. ¿Sí? Ahora, nosotros queremos conocer el vector, las componentes de este vector. Para ello necesitamos conocer el vector Rx y nuestro vector Ry. Las componentes en X se obtiene de la magnitud de R por el coseno del ángulo. Y la magnitud de Y es nuestro vector R, la resultante, por el seno del ángulo. Entonces, en este caso, sería 3.5 por el coseno. Pueden meter menos 35 o 325, igual lo pueden meter menos 35 grados. Entonces, con la ayuda de la calculadora, ponemos 3.5 por el coseno de menos 35 grados. Y nos va a dar un valor de 2.867. Y el otro sería 3.5, pero por el seno de menos 35. Esto nos va a dar 3.5 por el seno de menos 35, que nos da menos 2. Redondeando, si queremos las tres cifras, sería 0.7. Fíjense, si nosotros queremos obtener el mismo valor, pero usando el ángulo de 325, nos tiene que dar lo mismo, menos 2.007. Entonces, nuestro vector resultante en X es de 2.867 y el vector en Y es menos 2.007. ¿Sí? Ahora, queremos comprobar estos resultados que obtuvimos de forma analítica. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a hacer la suma de estos vectores analíticamente. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro vector A que vale 2 en Y más 2 en J. Si nosotros queremos ver este vector en forma de coordenadas cartesianas, sería 2.867 en Y menos 2.007 en J. ¿Sí? Entonces tenemos que el vector A vale 2 en Y, 2 en J. El vector B vale 0 en Y, menos 3 en J. El vector C vale menos 4 en Y, más 0 en J. Y el vector D vale 5 en Y, menos 1 en J. Lo que queremos hacer ahora es encontrar la suma de todos estos. Si lo hacemos de la siguiente manera, nosotros, como ya están en coordenadas cartesianas, yo sé aquí que AX vale 2 y AY vale 2. BX vale 0 y BY vale menos 3. CX vale menos 4. CY vale 0. DX vale 5.
y D en Y vale menos 1. Hacemos las sumas correspondientes, que son 2 menos 4, tenemos menos 2, más 5 nos tiene que dar un valor de 3. Y en este lado tenemos 2, menos 3 me da menos 1 y menos 1 me da menos 2. Entonces, la resultante en Y vale 2 y la resultante en X vale 3. Si se fijan, tuvimos un error de punto 2 aproximadamente, y acá fue más concreto. ¿Sí? Si nosotros queremos sacar la resultante del otro, cuánto vale la resultante R, acá nos había salido que vale 3.5, vamos a comprobarla. Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces va a ser 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sumamos las componentes al cuadrado y sacamos la raíz. 3 al cuadrado es 9, más 4 es la raíz de 13. Y la raíz de 13 nos da un valor de 3.6. Se fijan la diferencia entre el método analítico y el método gráfico. Recuerden que en nuestro método gráfico siempre va a haber un error por nuestras reglas graduadas, el papel, en nuestro cuadro cartesiano, entre otros factores. Si ahora queremos sacar el ángulo que nos había salido de menos 35 o 325, para obtener ese ángulo usamos la siguiente fórmula, que es la tangente invertida o el arco tangente de la componente en Y entre la componente en X. Entonces es la tangente invertida de 2 entre 3. Y vamos a obtenerla, nuestra segunda función en la calculadora, de 2 entre 3. Y eso nos da un valor de 33 redondeando 7. Si se fijan, nos salió menos 35 y aproximadamente ahora nos salió de 33.7 grados. Entonces hay un error como de 2 y cachito grados.